aparece en ese instante, yo estaba de camino al trabajo, la puse en el celular y comencé a escucharla. Yo ya la había estado escuchando y dije, pero es que esta música ya la había escuchado, esta adoración ya la había escuchado. Pero me dio por escucharla y escucharla. Y en medio de que estaba manejando, yendo al trabajo, la revelación. Por eso es que usted no se puede ni impacientar de decir, es que solamente voy a orar, y si no oro a las 5, si no oro a esta hora, si no hago esto, si no hago lo otro, ya no puedo hacerlo. No. A donde usted vaya, donde usted está. Acuérdese que somos, ¿qué? 24/7. ¿Qué somos? 24/7. Ya nosotros nos volvimos un call center de Dios. Ya no paramos. Estamos abiertos 24/7. Estamos orando 24/7, intercediendo 24/7. Aún estamos durmiendo y estamos, ¿qué? 24/7. Amén. Porque nuestro espíritu sigue, Él no duerme. Nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu está así. Por eso es que David dice en los Salmos, mientras que yo duermo, que yo medite en tu palabra. Mientras que descanso en mi cama, que yo medite en tu palabra. Porque sabemos que aunque nuestro cuerpo esté descansando en ese momento, nuestro espíritu sigue recibiendo de Dios. Porque nosotros, ¿de dónde somos? ¿De dónde somos, Lourdes? El cielo. Ah, sí, porque es con el impacto ya. ¿De dónde somos? Que les impacto solamente. ¿De dónde somos? Del cielo. Así que aunque estemos durmiendo, nos llega la revelación. Amén. Como el enemigo también puede venir a molestarnos, entonces entienda que nosotros también podemos recibir de Dios aun cuando dormimos. El enemigo siempre quiere confundir. Él siempre quiere traer una cosa y traer la otra y hacerte confundir y decir, yo no está aquí, Él no va a hacer, Él no va a poner. Acuérdese que Él está por allá en el tercer cielo, usted ha mirado que dónde está y usted se siente solo, ¿cierto? Porque llegamos a ese punto. Vamos a Ezequiel. Y definitivamente el proyecto que hicieron, que yo sé que el Señor está muy feliz, el proyecto que hicieron porque cada uno puso de su parte. Y solamente yo lo sabe porque yo no lo digo. Así que el Señor es el que sabe cuánto esfuerzo ustedes pusieron en el estudio y en el proyecto. Y lo que hicieron. Solamente Dios lo sabe. Y llegaron, todos los grupos, llegaron a un punto muy especial. Escogieron la parte de los huesos, cuántos huesos tenía el cuerpo. Comenzaron a declarar, y bueno, eso fue algo espectacular, que todavía no puedo ver todos los videos porque es que son muchos, pero ya pronto los hago para que los vean. Y llegaron a un punto que llevó a Ezequiel a hablarle a los huesos secos. ¿Qué fue lo que dijeron todos? La obediencia. La obediencia. La obediencia, ¿cierto? Okay. Eso fue lo que los llevó a él a hablarle a los huesos secos. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a él a la obediencia? Para que le haga los huesos secos. Si nosotros, bueno, yo no sé como les digo, no sé quién alcanzó a leer todo Ezequiel. Yo no puedo decir que lo leí todo, no alcancé. Pero sí leí un poco de los primeros capítulos. Y en el versículo 3, en el capítulo 3, si pueden por favor ir al capítulo 3 un momento y me esperan ahí mientras que entra una señorita. Okay. Ya todos están en el capítulo 3. Ok. Vamos a ver un versículo en particular. El versículo que vamos a ver es el 14. Okay, vamos a ver el versículo 14. Ok. Dice, me levantó pues... ¿Quién me lo puede leer, por favor? Amén. Amén. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Okay. Les pregunto, ¿quién tomó la tarea de escudriñar qué significaba todo eso? ¿Nadie? Okay. Entonces vamos a escudriñarlo ahora nosotros. No se sientan mal, ay, no hice la tarea, no se sientan mal.
Si en el momento no lo hicieron, estaban en el proyecto, pero ¿qué pasa? Ese versículo que uno diría, pues yo lo leo y lo paso por encima, fue el primer versículo que el Señor me lo puso como así, como en grandes letras, que era lo más importante hasta llegar al 36 y 37, que era el punto de hablar de los huesos secos. Cuando yo lo leía, yo le decía, pero ¿cómo? Ahora, aquí en la Biblia, como les digo que esta Biblia es algo muy especial, que deberían de tenerlos todos porque es muy especial esta Biblia. Estaba en amargura y en indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor es fuerte sobre mí. Y si nos ponemos a ver algo, decimos, pero ¿qué significa? O muchos dirán, amargura, sí, yo sé que es amargura, es una tristeza, nos sentimos tristes, nos sentimos así, ¿cierto? ¿Quién podría decirme más o menos lo que usted entiende de la amargura? ¿Quién me puede decir más o menos lo que entiende que es la amargura? Para usted. Pues él estaba como sufriendo. Ok. Sí, cuando nada le agrada a uno, no le encuentra sentido a la vida. Okay. Y estaba con tanta amargura que hasta en el espíritu de él lo sentía. Hasta el espíritu lo sentía, ¿cierto? Sí. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver, antes de darle una parte muy importante, cuando él decía que él estaba en amargura, le voy a decir, la amargura, el sentimiento de la profunda pena, dolor y desagrado, ¿no es cierto? Cuando uno se amargura, todo le desagrada, todo lo ve feo, nada le gusta, ni la comida le da sabor. Ok. Dolor y desagrado que puede experimentar un individuo como consecuencia de alguna situación. Entonces, para que usted llegue a esa amargura, tiene que haber habido una situación o evento que le depara la vida. Que nosotros lo entendemos como un proceso. Yo siempre me preguntaba, bueno, Señor, ¿por qué me dijo a mí que no era un problema, era un proceso? No le llames problema, llámale proceso. Indignación, un proceso. Yo me quedé, ¿what? Y ya me lo había dicho antes sin haberme dado esa palabra. No le llames problema, llámale un proceso. Y en ese momento Ezequiel estaba en un proceso dinámico, te le voy a decir que es dinámico, que consiste en estar abiertos a experimentar asombro y perplejidad y llegar a conocer y a entender el mundo. Otras digan, ¿what? Cuando estamos en un proceso, hablo así que es dinámico para poder que todo lo pongamos juntos. Dinámico significa la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos. ¿Qué? ¿Estás qué en la cabeza? ¿Qué? Perdido. ¿Qué está diciendo eso? Provocan cambios en el estado físico. Entonces, ¿significa qué? Que te mueve. Hay cambios en ese proceso. ¿Y eso qué? ¿Qué es un físico, evolución del tiempo? ¿De qué? A mí no me hablan de ciencia, que yo no sé nada de ciencia, ¿cierto? Pero es que aún el Señor se mueve en eso. Ese momento, esa dinámica es un proceso de un movimiento que vas a tener, que te va a cambiar hasta aún el cabello, las uñas, Amén. todo te cambia. Por eso se llama proceso. ¿Cómo estoy yo? Ustedes sí saben, ¿sí? Imagínense que el Señor me puso a mí con este versículo específico, me lo puso prácticamente así, y mire todo lo que decía. Porque nosotros pasamos por eso. Y me dio por qué Ezequiel, porque Ezequiel estaba pasando por eso. Ezequiel fue uno que pudo experimentar lo que se llama un proceso. Y en ese proceso, su espíritu estaba en amargura. ¿Pero por qué dice que estaba en amargura? Porque dice que el Señor lo tomó, ¿y cómo lo tomó? Fuertemente. Mentira.
El Señor lo tomó fuertemente. Es como si cogiéramos a alguien y le dijeras, vente y vas a tener que estar aquí. Y tú, no, ¿cierto? Métete al fuego. No, el fuego no. Y te coge fuertemente y te mete al fuego. Y tú estás peleando contra Dios. Porque tú dices, yo no quiero estar en ese fuego. Eso me duele. Eso duele mucho. No, pero es que yo quiero procesarte con esto y con esto y con esto. Necesito procesarte con eso. Pero no entiendo. Es que no necesitas entenderlo. Es un proceso. Porque vas a experimentar. Primeramente, tienes que estar abierto a experimentar, que es lo importante. Por eso cuando entres a ese proceso, tienes que estar abierto a experimentar. Y estar abierto a experimentar es decir, aunque no sé qué es, voy a hacerlo. Aunque no lo entienda, me voy a meter. ¿Y el por qué? Ujú. Y es para experimentar algo que es asombroso, es una perplejidad, es como estar en asombro, y llegar a conocer y entender el mundo. Llegar a conocer y entender todo lo que realmente el Señor ha hecho y cómo te ha hecho a ti. Y para nosotros poder entender todo eso, necesitamos entrar. Muchos nos quedamos en el camino por miedo, ¿cierto? Cierto, usted lo sabe, mía. Nos quedamos en la mitad del camino, porque decimos, llego hasta aquí, ya después de allá no puedo. Ahora vamos a la otra parte que es importante. Cuando Ezequiel fue llevado en ese proceso, él tuvo que tomar unos pasos fuertes y prácticamente el Señor lo tuvo que levantar. Me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura, porque lo tuvo que tomar el Espíritu porque él no quería. Díganme los que han leído, lo que leyeron Ezequiel, en sí qué era lo que estaba pasando en ese momento con Ezequiel. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cómo? Que si se acuerdan por qué Ezequiel estaba siendo llevado a hacer lo que él estaba haciendo. ¿Qué era lo que el Señor quería que él hiciera? Que levantaran los huesos. No, ahí no estamos en el 37, estamos más acá. ¿No? Sí, Bueno, antes de que Ezequiel, porque acuérdense que, ¿qué fue lo que llevó a Ezequiel al 37? El Señor le estaba hablando del pueblo. Le estaba hablando del pecado. Le estaba hablando de que Dios era fiel y aún así su pueblo decayó en la perversión. Y estaba llevando a Ezequiel hasta allá para hablarle a ellos. Y él tuvo que profetizarle al pueblo, profetizarle a cada parte donde Dios lo envió para decirle lo que estaban haciendo. Entonces por eso a veces es difícil cuando el Señor le dice a uno, ve y dile a esa persona que deja de hacer esto y esto y esto, y uno como que le digo, y uno siente, o a veces lo siente uno en el corazón, mira, tienes que dejar de hacer esto, porque el Señor ya no quiere que lo hagas, Él quiere que antes entres en su proceso y que dejes todo eso atrás. O el Señor no quiere que te quedes sentado, sigue yendo, pero muchas veces no queremos hablar. Y entonces el Señor tiene que cogernos a la fuerza y decir, quiero que lo hagas. O a veces Él mismo te lo ha dicho a ti mismo que lo hagas. Y aún así no lo has hecho. Y a veces te ve como si estuvieras en presión, ¿cierto? ¿Se han sentido esa presión? Que sentí como que, ¿por qué no lo he hecho? Pero es que no lo quiero hacer, pero es que si lo hago, ¿qué pasa? Pero es que el miedo, pero es que el susto, pero es que si me pongo, pero es bueno. Y comenzamos a pensar millones de cosas. Y nuestra palabra comienza siempre en peros. Pero. Y comienza a hacerlo con toda nuestra mente. Pero. Que no pase de 10. Cuando nuestra mente está en esos peros y estamos en esa parte, en ese momento, en esa amargura que no nos está dejando, estamos siendo procesados. Es porque ya el Señor te está diciendo, necesito que lo hagas. Y si necesito presionarte, tienes que hacerlo. Sí. Porque es necesario que mi palabra llegue. Sí. Y esto es lo que nos parece fuerte, pero ¿cómo el Señor me va a poner a mí en un momento tan fuerte?
si él me fallara un proceso es para que yo aprenda, ¿cierto? A veces yo me hice esa pregunta. Yo le dije, ¿cómo es que puso a Ezequiel en esa tensión tan fuerte que hasta el espíritu en el momento fue una amargura como que no se entendía, ¿cierto? Y muchas veces estamos así. Porque a veces se le ve hasta en el rostro de la persona. Pero es que yo estoy sirviendo a Dios, pero ¿por qué parece que no puedo ni levantarme del piso? ¿Qué está sucediendo dentro de mí? Lee Ezequiel. Porque hay momentos que necesitamos hacer algo y es necesario hacerlo y a nosotros nos parece fuerte. A veces nos parece muy fuerte porque pensamos que estamos muy santos. Que esa es la otra que también necesitamos nosotros entender. Por eso puse la canción, porque lo que sucede es Sí. que nosotros cuando miramos a otra persona, y entonces voy a poner ejemplo, entonces yo la miro y le miro todos los defectos, pero no le miro nada de lo bueno que ella tiene. Y el Señor me pone a que necesito hacer algo por ella. Pero mi pensamiento, lo único que yo pienso es, pero es que ya esto y esto y esto y esto, y comienzo a nombrar y mejor hago una lista, mejor dicho, lleno un libro. Porque no es así. Y el Señor, en vez de nosotros mirar como mira el Señor, estamos mirando a nuestra perspectiva a la persona. Y el Señor nos pone en un sentido a que tienes que hacerlo. Y nosotros estamos como que en esa forma de no quiero hacerlo. Y tienes que hacerlo. Y nosotros como que tratando como que no, Señor, porque es que, ¿cómo? Es que, ¿cómo voy a...? ¿Cómo? Y a veces miramos a la persona menos que uno. Y el Señor en la canción nos está enseñando pero si tú estuviste ahí. Entonces, ahí uno tiene que reaccionar, espera un momentico, pero es que yo también estoy, yo estoy diciendo que esa persona es una pecadora, espera un momentico, es que yo también estuve ahí. ¿Por qué ahora lo estoy acusando? ¿Por qué ahora estoy hablando de ella? ¿Por qué ahora estoy diciendo, no, ya no puedo ir porque y me pasa esto y me pasa lo otro? ¿Llegamos a eso? Sí, lo hablo con mi misma también. Porque llegamos a puntos de esos. Que el Señor no quiere que te juntes en un lugar, es diferente. Ahora nos va a decir, vayan a bailar, qué rico. No. Tenemos que también discernir. Porque si el Señor no te quiere en un lugar, es diferente. Estamos hablando de personas, no lugares. ¿Ok? Para que después en su mente no me se vayan a poner otras cosas. Personas. Que a veces el Señor específicamente quiere que ayudes. Y a veces lo miramos es que solamente es dinero. No, el Señor en ningún momento te pone dinero en la mente. Además que Él quiere darte a entender que necesitas dar ofrenda o necesitas dar de lo que Él te da. Siempre míralo en una forma muy especial. La salvación, la redención de la persona. El alma de la persona. Eso es lo más importante. El alma de la persona, lo que la persona necesita de Cristo. Y el Señor te lo pone enfrente para que tú lo ayudes o tú la ayudes. ¿Y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué están haciendo? Nada. Nothing. Y entonces, ¿cómo ustedes ven en esos momentos? Y a veces ustedes lo tienen que hacer, te tiene que llevar a fuerza. Y entonces cuando te lleva a fuerza, ¿qué pasa? ¿Tú vas en qué? Cuando ya lo vas a hacer, ya no lo vas a hacer con el mismo ánimo. Y eso es lo que le estaba pasando a Ezequiel. Él tenía que ir a hablarle a ese pueblo, pero no lo estaba haciendo con la misma pasión que tenía que haberlo hecho. Porque ya su espíritu fue en amargura hablar de ellos. Y él les profetizaba, y les profetizaba, pero dentro de él como que no se hallaba. Porque él decía, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir a hablarle a ellos? ¿Y cómo les voy a decir todas esas cosas? Porque fue fuerte, si lo leyeron, pues fue fuerte lo que tenían que decirle. Pero aún así llegó un momento donde la misericordia de Dios, que siempre es eterna, llegó. Y en ese momento que llegó la misericordia de Dios, era porque Dios siempre tiene un plan para nosotros. Y ese plan es único. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que a ustedes los invitaron y le dijeron,
¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Se acuerdan de ese momento? Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Ese momento fue hermoso, ¿cierto? Amén. Esa primera vez. Y fue tanto que ese momento ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Éramos como Gaby, espiritualmente. Como Gaby. Espiritualmente éramos unos bebés. Bebés. Y solamente nos dijeron, repitan, y nosotros fuimos y repetimos. Nada más. Pero ¿qué sucede? Hay algo muy especial en ese momento donde nosotros estamos siendo llevados al Señor, lo recibimos, pero en ese momento, vaya con la mano, en ese momento, ahí no termina. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Que no solamente es cuando tú confiesas que Jesucristo es tu Señor, porque ahí no termina. Entonces, en este instante, lo que le pasó a Ezequiel, cuando él llegó en ese momento, que él decía, aquí llegó mi momento, era como cuando nosotros recibimos a Cristo, llegó su momento, pero después fuiste llevado en un proceso tan fuerte, y todavía en esos momentos lo estás sobrepasando, ese proceso, pero es por una sola razón. Y la razón es lo que el Señor nos ha dado a nosotros como lema de radiantes por dentro para relucir por fuera, que está en Juan 3:7. Que el Señor, como te digo, siempre tiene todo planeado desde que me dio este versículo. No te sorprendas, si te digo que hay que nacer de nuevo. Cuando el Señor llevó a Ezequiel por todo ese proceso, donde él sentía que se iba a desbaratar, que nosotros en estos momentos nos está pasando, parecemos que nos fuéramos a desbaratar. Con cada paso que nos pasa, salimos de uno y estamos, y pum, llega el otro, ¿cierto? Y otra vez, y después, y otra vez, pum, y otra vez, y estamos así, parecemos tum, para arriba y para abajo. Porque un día nos levantamos bien, decimos, este es mi día, ¿cierto? ¿Quién lo ha dicho? Este día está pero maravilloso, lindo, hermoso, llegamos, nos acostamos, el otro día nos levantamos y ¿qué pasó con el día? Llega una, llega la otra, se pone aquí, se pone allá y comienza, y otra vez, otro día. El Señor siempre nos va a refrescar, no que siempre vamos a estar nosotros así. Siempre nos va a dar como que respira y otra vez se tengo que meter. Pero todo es por un propósito. Y el propósito, cuando el Señor llevó a Ezequiel hasta el 37, es porque cuando recibimos a Cristo y ya llegamos aquí, a que ya el Señor nos dé su espíritu, es cuando nosotros nacemos de nuevo. Porque Él respira en nosotros para el nuevo nacimiento. Por eso en cada proceso que estés pasando, cuando salgas de ahí,